Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 115, Mortalidad. Shouta era un idiota. En mi experiencia, no es tan malo como la gente lo pinta. Fue como si todo encajara de repente en su lugar. Todas esas veces que Viridian había dicho que no podía ser un héroe, su extraña insistencia en que en realidad no era un justiciero, Kacchan estallando en carcajadas después de que Shouta sugiriera una peculiaridad, todo tenía sentido. No es de extrañar que nadie pudiera descubrir cuál era la peculiaridad de Viridian, él no tenía ninguna. Espera, Viridian no tenía ninguna peculiaridad. Había estado haciendo todo sin peculiaridades. Había estado peleando contra personas dosificadas y modificadas para tener múltiples y poderosas peculiaridades. Fue superado a diario. Eso era tan peligroso y no tenía forma de defenderse ¿Y en qué estaba pensando Shouta? Sabía que Viridian era capaz de defenderse y derrotar a oponentes fuertes. Había visto al niño pelear contra villanos 3 veces más grandes que él y ganar, entonces, ¿por qué Shouta había olvidado todo eso y comenzó a entrar en pánico tan pronto como el niño dijo que no tenía peculiaridades? No es de extrañar que el chico nunca se lo haya dicho a nadie. Viridian probablemente se había encontrado con 2 respuestas cuando la gente se enteró de su estado peculiar: odio o lástima. Habiendo crecido así, con gente rechazándolo a diestra y siniestra solo por la forma en que nació, era un milagro que estuviera tan bien adaptado como estaba, sinceramente. Eso era, si convertirse en un justiciero adolescente contaba como estar bien adaptado. Probablemente no, pero al menos habían sido capaces de darle un poco de apoyo, lo cual era muy probable que el niño, y justificadamente, estuviera aterrorizado de perder ahora que Shouta sabía sobre su condición de peculiaridad. Su plan de inscribir a Viridian en el programa de rehabilitación de vigilantes se había ido por la ventana, porque no había forma de que la comisión de héroes no explotara todas las lagunas posibles para mantenerlo fuera del programa. Shouta estaba tan ocupado tambaleándose por la revelación que casi se perdió la forma en que los ojos de Viridian recorrieron la habitación, buscando algo. Shouta logró salir de sus pensamientos justo cuando el niño encontró lo que estaba buscando y discretamente siguió la mirada del niño el tiempo suficiente para ver la cámara antes de fingir que no la había visto en absoluto. All for One estaba mirando. Viridian se aclaró la garganta, llamando la atención de Shouta hacia él, y había una mirada calculadora en sus ojos cuando comenzó a hablar de nuevo, esta vez lo suficientemente alto como para que las cámaras escucharan. Creo que All for One robará mi peculiaridad primero. Shouta no tenía idea de lo que el niño estaba planeando, considerando que acababa de confirmar que no tenía una peculiaridad para robar, pero seguiría el juego. Teoría interesante, especialmente porque ha estado detrás de la mía por más tiempo, al menos considerando el incidente que condujo al secuestro de Shirakumo. Viridian le lanzó una mirada de agradecimiento antes de continuar. Sí, pero mi peculiaridad le será más útil. Shouta entrecerró los ojos. ¿Cómo es eso? Bueno, piénsalo. El niño problemático sonaba más seguro ahora. Puedo separar cualquier peculiaridad en segundos e identificar casi al instante cualquier debilidad, sin mencionar encontrar nuevos usos y descubrir cómo podrían encajar entre sí. Así es como nos dimos cuenta de que Kurohiri era Shirakumo. Pude separar la peculiaridad y descubrir qué peculiaridades había en ella. Una habilidad como esa sería más útil que una simple habilidad de cancelación, considerando que su colección de peculiaridades ya puede dominar fácilmente a cualquier usuario de peculiaridades. ¿Estaba el niño provocando a All for One? De todos los planes estúpidos y brillantes que se le habían ocurrido a Viridian, este tenía que ser al mismo tiempo uno de los más tontos y más inteligentes de todos. Por un lado, si funcionaba y All for One se centraba primero en la peculiaridad de Viridian, habría una fracción de segundo en la que se daría cuenta de que no había nada que robar, y si pudieran encontrar una manera de desatarse, habría una apertura que ellos podrían usar para contraatacar y tal vez incluso escapar, pero si fallaban y se perdían esa apertura, lo cual sucedería porque todavía estaban atados, Shouta estaba honestamente aterrorizado de cómo reaccionaría All for One al saber que Viridian había hecho tanto daño todo sin un Kyuk. No podían arriesgarse, especialmente porque Shouta estaba 90% seguro de que Viridian planeaba sacrificarse para evitar que se tomara la peculiaridad de Shouta, y aunque apreciaba el pensamiento, era autodestructivo y ni siquiera funcionaría. No lo creo, niño problemático. Shouta tiró ligeramente de sus cuerdas para mostrarle a Viridian por qué ese plan era tan mala idea. Siempre podría borrar su peculiaridad para evitar que tome la tuya, así que él tomará la mía primero.
Viridian frunció el ceño y Shouta se dio cuenta de que estaba pensando mucho para averiguar cómo decir lo que estaba pensando. Sería más fácil si pudieran hablar abiertamente, pero el simple hecho de susurrar entre ellos les daría a todos para saber que están tramando algo. Eventualmente, Viridian suspiró y se dejó caer en su asiento tanto como pudo con las cuerdas. La forma en que estaba sentado ahora significaba que sus brazos se frotaban ligeramente y Shouta tuvo que luchar para no reaccionar cuando sintió algo duro debajo de la tela holgada de la sudadera con capucha. Una punzada de esperanza lo atravesó, junto con una pequeña cantidad de orgullo. El chico había escondido un arma extra en caso de emergencias y All for One no la había visto. Tuvieron una oportunidad, solo si no conoce bien las peculiaridades. Viridian insistió, moviéndose y preparándose contra Shouta hasta que lo que sea que había escondido bajo su manga se soltó. Cuando analizo peculiaridades, especialmente las transferidas, es casi como si cada peculiaridad tuviera su propio, bueno, casi su propio sabor y creo que las peculiaridades probablemente actúen como lo que son. Entonces, si toma una peculiaridad que borra los poderes, existe el riesgo de que borre su capacidad para tomar poderes, al menos hasta que se acostumbre y tome el control total. Shouta no sonrió cuando un destornillador finalmente cayó en la mano de Viridian, pero quería hacerlo. No tenía idea de si el niño estaba sacando teorías de la nada o si All for One perdiendo sus habilidades para robar peculiaridades era realmente un riesgo, pero lo importante era que All for One lo creyera. Miró hacia la cámara y habló un poco más bajo para parecer sospechoso, pero no lo suficientemente bajo como para que las cámaras no lo captaran. La forma más efectiva de atraer a All for One para que hiciera lo que querían era hacerle creer que querían lo contrario, así que deberíamos intentar que él tome mi peculiaridad primero, porque entonces no podrá tomar la tuya. Viridian sonrió, exactamente. Niño, Shouta dijo seriamente. Sabes que no podemos darnos el lujo de andar con rodeos, ¿verdad? La sonrisa de Viridian cayó cuando hicieron contacto visual y tragó saliva nerviosamente, lo sé. Shouta asintió rápidamente y dejó que el niño hiciera lo suyo. Había entendido su trampa y ahora era solo un juego de espera. Shouta miró hacia abajo para ver a Viridian trabajando furiosamente con el destornillador a través de las cuerdas, aflojándolas y rompiéndolas un poco a la vez. Las muñecas del niño estaban en carne viva, pero solo pasaron unos minutos hasta que logró liberar una mano. Mantuvo las manos juntas, fingiendo estar indefenso hasta que llegó el momento adecuado para atacar. El corazón de Shouta se rompió un poco al preguntarse cuántas veces Viridian había tenido que usar ese truco en su vida por sobrevivir creciendo sin peculiaridades. La gente nunca habría creído que él era algo más que un niño débil e indefenso, aunque era mucho más. Trató de indicarle al niño que pasara el destornillador para que él también pudiera liberarse, pero antes de que pudiera, la puerta se abrió y ambos se congelaron cuando All for One entró, trayendo consigo una sensación de terror casi tangible. Entonces, Viridian. Después de todas esas veces que tu intromisión arruinó mi sinfonía, finalmente nos conocemos. Viridian tragó saliva y estaba temblando tanto que casi pierde el agarre del destornillador. Shouta sabía que si había llegado al punto de contratar secuestradores, tenía que estar enojado, pero había subestimado cuánta ira podía contener un hombre llamado el símbolo del mal. Su plan parecía cada vez más desesperado por minuto y lógicamente, lo era. ¿Cómo podrían esperar luchar contra un loco inmortal con múltiples peculiaridades armado con nada más que una peculiaridad entre ellos y un destornillador? Sin embargo, tenían que hacer que funcionara de alguna manera, porque Shouta estaba seguro ahora. Si All for One se salía con la suya, iban a morir. All for One se irguió en toda su altura y Shouta parpadeó cuando se dio cuenta de que All Mig debía haber dado lo mejor que había recibido. Estaba ciego. Eso no lo hizo menos aterrador cuando les sonrió, no pude evitar escuchar su conversación antes. Tienes toda la razón, Viridian, una poderosa peculiaridad de análisis como la tuya será muy útil para mis esfuerzos. Saber que el comportamiento de las peculiaridades imitaba sus funciones me habría permitido entrelazar peculiaridades décadas antes, pero ya sabes cómo dice el dicho. Vives y aprendes. O lo haré. Lamentablemente, no vas a vivir mucho más, pero no te preocupes, con gusto te liberaré de esa peculiaridad para que puedas morir sabiendo que se está utilizando para promover mis objetivos. No lo toques. Shouta gruñó. Toma el mío en su lugar. All for One devolvió. Ah, sí, ese era su plan, ¿no? ¿Me animas a tomar tu patética peculiaridad primero para que me vea obligado a perdonar al chico?
Debo ser honesto, aunque me encantaría escucharte rogar y suplicar por su vida, tendrás que ser paciente y esperar tu turno. No te preocupes, te mataré primero y de esa manera, Viridian podrá mirar. ¿Cómo suena eso? Como el infierno. Shouta apretó los dientes y se obligó a no activar su peculiaridad cuando All For One se acercó a Viridian. El chico había dicho que no tenía peculiaridades. All For One no podría quitarle nada. Estaría bien, con suerte. Viridian se tensó cuando la mano de All For One se acercó y agarró el destornillador lo suficientemente fuerte como para que Shouta pudiera ver que sus nudillos se volvían blancos, solo para que All For One se detuviera a centímetros de su cara y se volviera hacia él aseread. ¿Qué? ¿Ni siquiera vas a intentar cancelar mi peculiaridad? Tú solo esperarías hasta que parpadee. Shouta escupió, mirándolo mientras se tensaba en preparación. Sería ilógico prolongar lo inevitable. All For One se rió entre dientes, cierto. Lástima que la inteligencia no sea suficiente para salvarte a ti o a tu protegido. Se movió de repente, agarrando la cara de Viridian bruscamente y todo sucedió en un borrón. En el momento en que All For One se dio cuenta de que no había ninguna peculiaridad que robar, apartó la mano como si se hubiera quemado. El niño problemático no le dio la oportunidad de terminar su oración. En el momento en que All For One retrocedió, Shouta activó su peculiaridad, lo único que podía hacer mientras aún estaba atado, y Viridian se adelantó, usando el destornillador para apuñalar a All For One donde habían estado sus ojos. La violencia debería haberlo sorprendido, pero este fue el niño que golpeó brutalmente a uno de los primeros villanos con los que luchó con una lata de sopa. Cuando las vidas estaban en peligro, no podían darse el lujo de preocuparse por pelear sucio. Hacían lo que era necesario para ganar. Sin sus peculiaridades, All For One era lo suficientemente frágil como para no poder pelear mucho y Shouta sintió una mezcla de orgullo, horror y dolor cuando Viridian apuñaló desesperadamente una y otra vez, pero no podía darse el lujo de mirar hacia otro lado, no cuando All For One probablemente tenía una mezcla de peculiaridades curativas a su disposición. Si todavía estaba vivo cuando Shouta parpadeara, eso sería todo. No habría misericordia y se garantizaba que sus muertes serían dolorosas. Shouta mantuvo los ojos abiertos el mayor tiempo posible, forzando su peculiaridad tanto como pudo, pero después de aproximadamente un minuto, sus ojos comenzaron a arder. Niño. Estoy en mi límite. Tengo que parpadear. Viridian asintió y bajó el destornillador una última vez antes de revisar lo que quedaba del cuello de All For One en busca de pulso. Esperó unos segundos más antes de volverse hacia Shouta y asentir bruscamente. Shouta suspiró aliviado y finalmente cerró los ojos, parpadeando rápidamente durante unos segundos y deseando que los villanos no le hubieran robado las gotas para los ojos también. Cuando los abrió, Viridian miraba el cuerpo con tensión y Shouta se unió a él. Ahora que Shouta no estaba borrando sus peculiaridades, era el momento de la verdad. Si iba a ser capaz de revivir, ahora era el momento de que lo hiciera. No supo cuánto tiempo estuvieron sentados mirando el cuerpo de All For One, pero fue lo suficiente para que quedara claro que All For One no iba a revivir y lo suficiente para que el cerebro de Viridian se diera cuenta de lo que había hecho. El niño dejó caer el destornillador, mirando el cuerpo con horror mientras se alejaba. Yo, está bien, niño problema. Shouta trató de hablar con calma y se estiró contra las cuerdas, tratando de alcanzar al niño cuando Viridian vio sus propias manos y comenzó a enloquecer aún más. Iba a matarnos a los dos. Hiciste lo que tenías que hacer. Yo solo. Viridian se llevó las manos a la cabeza, manchando de sangre su cabello mientras sufría un ataque de pánico. Yo no, Viridian. Shouta gritó con firmeza y la cabeza del niño se giró hacia él con ojos muy abiertos y angustiados. Escúchame. Está bien. Estaremos bien. Ahora desáctame. Tenemos que llamar a los héroes. Ellos ayudarán los héroes. Viridian miró hacia el cuerpo en el suelo. Las lágrimas rodaron por su rostro, cortando la sangre y la suciedad y Shouta comenzó a entrar en pánico al ver que las cosas encajaban para el niño y se puso de pie. Necesito. Shouta tiró de sus cuerdas de nuevo. No te atrevas a huir ahora mismo, niño problema. No voy a dejar que te arresten. Por favor, esto es parte del trabajo del héroe, pero no puedes pasar por esto solo, chico. Solo déjanos ayudarte. No tengo Kirk, era Seread. Viridian se volvió hacia él y sonrió con tristeza, y el estómago de Shouta se hundió. No puedo ser un héroe. Viridian corrió hacia la puerta y Shouta sintió lágrimas corriendo por sus propias mejillas, incluso cuando instintivamente activó su peculiaridad. ¡No! Regresa aquí. Niño problema.
Viridian vaciló en la entrada, pero no lo miró. Me aseguraré de que el resto del edificio esté despejado y llamaré a los héroes. Lo lamento. Se fue antes de que Shouta pudiera parpadear. Capítulo 116, Terror. Izuku no estaba exactamente seguro de cómo había llegado a casa. Todo estaba borroso y estaba hiperventilando y temblando tanto que tenía problemas incluso para abrir la puerta principal, pero de alguna manera se las arregló para llegar aquí, manteniéndose en las sombras para no asustar a la gente. ¿Por qué el pomo de la puerta estaba tan resbaladizo? Oh. Todavía había sangre en sus manos. Respiró temblorosamente y se limpió las manos en la sudadera antes de darse cuenta de que también estaba cubierta de sangre. Por una vez en su vida, casi deseó que fuera suya, porque eso significaría que no acababa de... All For One había estado planeando matarlos, y Izuku estaba seguro de eso. Incluso lo había dicho, y había estado planeando tomar la peculiaridad de Eraserhead. Izuku no podía permitir que eso sucediera, pero la única forma en que había podido pensar en derrotar a un oponente tan poderoso era, pero tal vez si hubiera tenido una peculiaridad poderosa, podría haber encontrado alguna manera de contenerlo, pero el hecho era que él era débil y superado, por lo que no tenía la opción de derrotar a All For One pacíficamente como debería haberlo hecho. Tuvo que hacerlo permanentemente. Le tomó un minuto encontrar una sección de tela que estuviera lo suficientemente limpia para limpiarse las manos y se aseguró de limpiar también el pomo de la puerta. Tendría que desinfectarlo antes de irse a la cama, no quería que mamá tuviera que ver algo así. Afortunadamente, el apartamento estaba oscuro cuando finalmente entró, por lo que aún debía estar dormida. Izuku prácticamente corrió hacia el baño. No se miró en el espejo mientras cerraba la puerta y la trababa detrás de él, apoyándose contra el marco de la puerta mientras la adrenalina finalmente se acababa. ¿Qué acababa de hacer? Un sollozo ahogado salió de su garganta antes de que pudiera detenerlo y se llevó las manos a la boca para amortiguar el ruido. Simplemente, hizo que Eraserhead mirara y luego lo dejó allí. Tal vez fue bueno que no tuviera una peculiaridad, porque no merecía ser un héroe. No podía dejar de llorar cuando finalmente se giró hacia el fregadero y comenzó a lavarse las manos, jadeando por aire mientras trataba de ignorar el rojo que corría por el fregadero. Él solo necesitaba limpiar. Solo necesitaba darse una ducha y decidiría qué hacer con la ropa más tarde. Si Eraserhead venía a arrestarlo por asesinato, probablemente los necesitarían como prueba, y no quería complicarle la vida a Eraser lavándolos o tirándolos. Oh. Se suponía que debía deshacerse de la evidencia. De cualquier manera, lavarlos estaba fuera de discusión porque Izuku sabía que se desmayaría antes de lavar la ropa y no quería que mamá encontrara su atuendo de vigilante en la lavadora, especialmente si las manchas no salían a la primera lavada. Mientras esperaba que la ducha se calentara, Izuku sacó una bolsa de plástico de debajo del fregadero y metió todo lo que llevaba puesto dentro. Simplemente los tiraría en la parte trasera de su armario por ahora y se ocuparía de eso mañana. Había lágrimas corriendo por su rostro, pero estaba empezando a calmarse al menos un poco. Una ducha más tarde, después de haber empujado la bolsa hasta la esquina trasera de su armario y haber limpiado todos los rastros de sangre de todo lo que había tocado, Izuku se derrumbó en la cama, deseando poder seguir soñando con ser un héroe. Shouta se frotó las muñecas mientras esperaba que Tsukauchi viniera a interrogarlo. Las marcas tardarían un tiempo en desaparecer, pero el recuerdo de su niño problemático huyendo, presa del pánico y empapado en sangre tardaría aún más, si es que alguna vez desaparecía. Se había desgarrado las manos tratando de romper las cuerdas, pero apenas había logrado liberar una mano antes de que All Might irrumpiera en la habitación, echara un vistazo al cuerpo de All For One en el suelo y se encogiera en su forma más pequeña en una bocanada de vapor, pero en ese momento el niño se había ido. Hubo un golpe en la puerta y Tsukauchi asomó la cabeza. «Hey Eraser, ¿cómo te va?» Shouta ignoró la pregunta. «Viridian te dijo dónde encontrarme». «En realidad, fueron tus estudiantes». Tsukauchi se sentó frente a él. Shinso dio la alarma cuando no te presentaste a su pasantía y llamó a Kacchan, quien trató de comunicarse con Viridian, pero no pudo. Inmediatamente sospechamos de All For One por lo que dijo Kurohiri durante el incidente del festival deportivo, así que contactamos a Gran Torino. Como próximo titular de One For All, Kaminari explicó que tiene acceso a los vestigios, incluido el titular original, que era el hermano de All For One, y obviamente conoce sus procesos de pensamiento mejor que nosotros.
Le mostramos a Kaminari todas las pruebas que habíamos reunido, junto con lo que sabíamos de las ubicaciones anteriores de las fábricas de villanos y donde se les vio a Tyr y a Viridian por última vez, y él se ofreció a hacer un cortocircuito en su cerebro para poder comunicarse con los vestigios y darnos una lista de posibles ubicaciones. Niños problemáticos, todos ellos. Shouta negó con la cabeza con cariño. Según mi cuenta, estuvimos desaparecidos por menos de 6 horas. Tsukauchi asintió. Entonces, ¿qué pasó de tu lado? Todo lo que sabemos es que desapareciste y luego, por supuesto, lo que vio Olmig cuando llegó. Para ser honesto, esperábamos encontrarte a Tyr y a Viridian juntos. Shouta casi se estremeció ante el recordatorio, huyó. De nuevo. Tsukauchi frunció el ceño con simpatía, fue él quien. Shouta asintió, necesitamos encontrarlo. No era justo obligarlo a hacer eso, pero matar a All For One antes de que pudiera matarnos a nosotros era la única manera de salir con vida de allí. Estaba entrando en pánico cuando se fue. Obviamente. Quiero decir, tienes las fotos de lo que hizo justo frente a ti. Tsukauchi se veía ligeramente pálido, haremos de encontrarlo nuestra primera prioridad. ¿Estás más cerca de descubrir su identidad? Vi su rostro. Shouta dijo en voz baja. Se llevaron nuestras gafas y la mayoría de nuestras armas, pero Viridian tenía un destornillador escondido del que nadie sabía, que es la única razón por la que sobrevivimos. Si puedo encontrar una sola foto del niño, puedo identificarlo. En realidad, Tsukakui jadeó. Eso es increíble. Si ponemos todo lo que sabemos sobre él en el sistema, bueno, todavía habrá miles de resultados para revisar, pero, no lo hará. Shouta interrumpió. Tsukauchi parpadeó, ¿qué? Shouta vaciló. Aprendí algo sobre el chico. Si estoy ejecutando los números en mi cabeza, solo debería haber un puñado de resultados de búsqueda, si eso es así. Tsukauchi agarró su bolígrafo, está bien, admitiré que soy escéptico, pero dime lo que sabes y lo buscaré en la base de datos y obtendremos una lista para que busques lo antes posible. No, repitió Tsukauchi. ¿Eraser, no quieres saber la identidad del niño? Oh, no tienes idea. Shouta estuvo de acuerdo sin rodeos. Pero no les diré cómo encontrarlo hasta que la comisión haga un anuncio público de que se unirá al programa de rehabilitación de vigilantes y asistirá a la UA. Inko se levantó cuando sonó la alarma, pero había estado despierta desde que Katsuki había llamado y había encontrado la cama de Izuku prolijamente hecha y sus zapatos faltaban al lado de la puerta. Claro, sabía que Izuku estaba haciendo algo la mayoría de las noches, pero asumió que era como si la tarea o el insomnio no desaparecieran. Y sí, Katsuki había dicho de inmediato que Izuku había estado planeando ver a Kaminari, pero estaba en su pasantía en otra ciudad. Además, si eso realmente fuera cierto, ¿por qué Izuku no lo mencionó y por qué Katsuki solo lo mencionó después de haber dicho que Izuku no estaba en casa, como si fuera una ocurrencia tardía? Intentó llamar a Izuku, pero, por supuesto, él no respondió y cuando llamó a Kaminari, insistió nerviosamente en que Izuku acababa de correr al baño muy rápido y que le enviaría un mensaje de texto. Él nunca lo hizo. Sin embargo, fuera lo que su hijo realmente estaba haciendo, al menos tenía amigos que estaban dispuestos a mentir por él y ella no podía encontrar en ella el enfado por eso. Tenía amigos. Katsuki parecía ser genuinamente amable con él y Kaminari era todo lo que Inko podría haber pedido, y si sabían lo que estaba pasando, ayudarían a cuidarlo, no es que Izuku no pudiera cuidarse solo. No estaba segura de cuándo exactamente había aprendido a pelear, pero si podía ganar combates contra Kaminari, un verdadero estudiante héroe y subcampeón en el festival deportivo de la UA, entonces podía protegerse y ella no tendría que preocuparse por él. Al menos no demasiado. Aunque todavía estaba preocupada. Finalmente llegó a casa aproximadamente una hora antes del amanecer, pero en el tiempo que le tomó a ella saltar de la cama y alcanzar la puerta de su habitación, él ya se había encerrado dentro del baño. Había estado a punto de ir a hablar con él de todos modos, solo llamar a la puerta y tal vez preparar un poco de té para que pudieran tener una charla de medianoche o algo así. Sería un momento de vinculación perfecto y tal vez, solo tal vez, Izuku finalmente podría abrirse a ella sobre lo que había estado haciendo la mayoría de las noches. Entonces lo escuchó sollozar. Se había quedado congelada con la mano en el pomo de la puerta, vacilante. Todo dentro de ella gritaba que corriera a consolar a su hijo, que fuera a derribar la puerta del baño y darle un abrazo, pero su hijo había construido esas paredes por una razón.
Si corría hacia él y se obligaba a entrar antes de que él estuviera listo para invitarla a entrar, lo perdería justo cuando esas paredes se estaban volviendo más débiles. Si ella salía en ese momento, él se escaparía y volvería a encerrarse en sí mismo como lo había hecho cuando dejó de contarle sobre la intimidación. Inko no podía arriesgarse a eso. No lo alejaría de nuevo como lo había hecho cuando tenía 4 años. Ella se negó a perder a su hijo. Y así, por mucho que le doliera, se quedó en su habitación y escuchó llorar a su hijo. Finalmente, la ducha se abrió y muy pronto, Izuku estaba en la cama nuevamente. Inko, en algún momento, se había sentado en el suelo y allí se quedó hasta que sonó la alarma. Inko miró fijamente su teléfono durante un largo minuto antes de cancelar la alarma y buscar entre sus contactos. No tomó mucho tiempo encontrar el número de teléfono de Asui. ¿Beru? Inko dijo. Sé que esto es súper de última hora, pero me preguntaba si podrías cubrir mi turno hoy. Algo pasó con Izuku y creo que me necesita aquí. Capítulo 117, Tratos. Shouta mantuvo su expresión cuidadosamente neutral mientras Tsukauchi regresaba a la sala de interrogatorios, esta vez acompañado por Nezu y un representante de la comisión de héroes. Shouta casi respiró aliviado cuando vio que habían enviado a Mera para manejarlo, gracias a Dios. Estaría demasiado exhausto para cuestionar el porqué de la solicitud de Shouta demasiado profundamente. Además, en el peor de los casos, Shouta siempre podría sobornarlo con un saco de dormir nuevo. Con un poco de suerte. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Tsukauchi. Ocultar información como esta es técnicamente una obstrucción de la justicia. Solo intento hacer lo que es mejor tanto para la sociedad como para Viridian. Shouta respondió con cuidado. Para empezar, el niño nunca fue el más confiado, pero dadas las circunstancias de la muerte de All for One, si Viridian no tiene la garantía de que se le permitirá convertirse en un héroe, se largará antes de que yo pueda acercarme, lo que potencialmente podría aislarlo de su identidad civil y empeorar las cosas para todos. Así que sí, a menos que la comisión haga un anuncio público sobre su aceptación en el programa de vigilantes para que todos, incluido él, sepan que hablamos en serio, entonces no sé nada. Tsukauchi gimió. Eraserhead, está bien, detective. Mera interrumpió cansadamente. Estamos tan cansados de tratar de rastrear a este niño como todos ustedes, así que si Eraserhead cree que hacer un anuncio público es suficiente para acorralar a Viridian y convertirlo en un héroe legal, entonces mi opinión personal es que es un dolor de cabeza menos para nosotros de qué preocuparnos. ¿Qué opinas, Nezu? Tú eres el inteligente. Creo que confío en mi empleado. Nezu dijo alegremente. Estoy seguro de que Eraserhead debe tener una buena razón si insiste tanto en esto y, por supuesto, conoce al chico mejor que cualquiera de nosotros, así que creo que es una petición razonable. Además, estoy seguro de que la comisión no quiere que siga corriendo sin licencia, ¿correcto? ¿Puedes decir eso otra vez? Mera gimió. No sería un problema tan grande si no fuera tan popular, pero, por supuesto, el estúpido adolescente tuvo que ir y convertirse en un meme, lo que corre el riesgo de inspirar a los imitadores, que es algo que realmente preferiríamos cortar de raíz tan pronto como sea posible. El mayor retraso de nuestra parte es como se verá si hacemos el anuncio y el niño huye de todos modos. Ah, sí, eso sería un poco incómodo. Nezu estuvo de acuerdo. Pero estoy seguro de que Eraserhead está dispuesto a garantizar la captura de Viridian. ¿Será eso un problema, Aizawa? No. Shouta resistió el impulso de sonreír victoriosamente. Personalmente me aseguraré de que el niño problemático esté en nuestras manos al final del día. Si por alguna razón fallo, con mucho gusto tomaré la culpa, pero esta es la mejor oportunidad que tenemos de atraparlo finalmente y no quiero dejarla pasar. Y, por supuesto, ayudará a evitar que los medios de comunicación resplandezcan sobre sus nucas. Nezu sonrió. He notado que algunos de los reporteros más intrépidos ya se han dado cuenta de que algo sucedió anoche. Creo que hacerles creer que fue la captura de un vigilante popular es mucho más agradable que explicarles la verdad de All for One. Mera se encogió de hombros y se puso de pie. Perfecto, me alegro de que haya terminado. Eraserhead, asegúrate de felicitar al chico cuando lo arrestes. Esta vez, Shouta sonrió. No te preocupes, lo haré. Izuku estaba sintiendo tantas emociones que todas se cancelaron entre sí y lo dejaron casi entumecido. Escuchó a mamá moverse en la cocina y frunció el ceño mientras miraba el reloj. ¿No debería estar en el trabajo ahora mismo? La confusión fue suficiente para sacarlo de la cama y dudó por un momento antes de agarrar su sudadera del respaldo de la silla y ponérsela.
Fue una tontería, especialmente porque Eraserhead probablemente nunca querría volver a verlo, y mucho menos trabajar con él, teniendo en cuenta que ahora no tenía peculiaridades y era un asesino, sin mencionar que ni siquiera hacía el frío suficiente para usar una sudadera, pero, bueno, había una razón por la que mamá lo llamaba su sudadera confort y no podía doler, ¿verdad? Ni siquiera se dio cuenta de que se había estado moviendo en silencio como lo haría para el trabajo de vigilante hasta que mamá ni siquiera se dio cuenta de que estaba parado detrás de ella. Buenos días, mamá. Para su crédito, mamá solo saltó un poco. Buenos días, bebé. ¿Cómo has dormido? Izuku le dio una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fue una noche larga, pero no te preocupes demasiado por mí, me iré a la cama temprano esta noche. ¿Y tú? ¿No tienes trabajo hoy? Mamá se volvió hacia la estufa. Beru quería algunas horas más, así que me ofrecí para dejarla tomar mi turno. Oh. Izuku frunció el ceño. Eso no parecía del todo correcto, pero él confiaba en ella, así que decidió no cuestionarlo demasiado. Está bien. El desayuno estará listo en solo un minuto. Mamá dijo amablemente. ¿Por qué no vas a relajarte un rato? ¿Puedes ver un poco de televisión y puedo llamarte cuando la comida esté lista? Izuku asintió distraídamente y salió de la cocina, un poco inseguro sobre qué hacer consigo mismo mientras esperaba. Mamá había dicho que viera la televisión, pero, ¿un asesinato tan grande como el de All for One estaría en las noticias? Tal vez los héroes tratarían de mantenerlo en silencio, como lo hicieron con la investigación de la fábrica de villanos y su participación en el festival deportivo. Si los periodistas se hubieran enterado de lo que había hecho, estarían clamando por su arresto ahora que tenía las manos manchadas de sangre. Izuku sabía que probablemente no era una buena idea, pero una morbosa sensación de curiosidad lo hizo encender la televisión de todos modos. Las noticias estaban publicando una historia de interés especial en este momento, lo cual era tranquilizador porque si tenían tiempo para mostrar eso, entonces probablemente no iban a informar sobre un justiciero sin peculiaridades que asesinaba al símbolo del mal, ya que si iban a hacerlo, entonces esa historia tomaría prioridad y quitaría tiempo de pantalla a las menos importantes. Pequeñas bendiciones, supuso. Izuku se relajó un poco. Nadie iba a hablar de él hoy. La historia de interés especial concluyó e Izuku inhaló bruscamente cuando la cámara retrocedió a la estación para revelar una imagen granulada de él con su equipo de vigilante pegado en la pantalla verde detrás de los reporteros. Tal vez había hablado demasiado pronto. Shouta casi podía sentir la curiosidad de Nezu mientras miraban la conferencia de prensa desde la computadora de Tsukauchi, pero permaneció obstinadamente en silencio hasta que se hizo el anuncio y no había forma de que la comisión de héroes pudiera retractarse. De acuerdo, atrapemos a este chico y terminemos con esto. Es bastante impropio de ti arriesgarte así, Aizawa, incluso por un niño con potencial. Nezu saltó. A veces, era casi como si el director pudiera oler sangre metafórica en el agua. Hubiera pensado que garantizar la captura de un vigilante caprichoso sería el colmo de la irracionalidad. Shouta solo lo miró con desgana y se inclinó para mirar la pantalla de Tsukauchi. Es un adolescente, probablemente de la edad de Kacchan, así que configura los parámetros de búsqueda para hombres entre las edades de 14 a 16. Tsukauchi suspiró, pero ingresó la información de todos modos. Sabes que eso no va a limitarlo, así que realmente espero que sepas lo que estás haciendo. Dijiste que viste su rostro, ¿verdad? ¿Tiene algún tipo de descripción física? Shouta asintió, pelo verde, ojos verdes, pecas. Así que básicamente nada que no supiéramos ya, con la excepción del color de ojos. Tsukauchi se recostó. Todavía hay más de 2000 resultados y eso suponiendo que viva en Musutazu y no en una de las ciudades circundantes. Shouta se inclinó un poco más cerca, solo incluye los resultados que se enumeran como Kirkles. Tsukauchi se congeló, ¿es en serio? Shouta solo sonrió. El reportero sonrió a la cámara mientras Izuku miraba la pantalla en estado de shock. En una conferencia de prensa hace unos minutos, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes anunció que Viridian, un vigilante popular con sede en Musutazu, se unirá a las filas de los héroes legales. Esto lo convierte en el segundo vigilante aprobado para el programa de rehabilitación de vigilantes en el mismo número de semanas, después de la aceptación de Touya Todoroki, también conocido como Dabi, justo después del Festival Deportivo de la UA.
Para información de todos los que miran desde casa, menos del 25% de los vigilantes activos cumplen con los requisitos para el programa y aún menos son invitados a participar, lo que deja a menos del 5% de los vigilantes que alguna vez terminan obteniendo una licencia de esta manera, por lo que es un club bastante exclusivo. Izuku no pudo evitar que se le cayera la mandíbula. Tenían que estar hablando de algún otro Viririan, ¿verdad? ¿Había otros vigilantes que se apodaban Viririan? Izuku no podía pensar en ninguno, pero incluso si los hubiera, ¿por qué mostraban su imagen en la pantalla? Pero no podían estar hablando de él. Ahora Eraserhead sabía que no tenía peculiaridades, sabía que Izuku ni siquiera podía ser un héroe, y mucho menos calificar para el programa de rehabilitación de justicieros, además de que acababa de matar a alguien, que era algo que ningún verdadero justiciero o héroe haría. Izuku ni siquiera podía ser un justiciero, entonces ¿por qué las noticias decían que podía ser un héroe? Estaba tan absorto en sus pensamientos que apenas notó que alguien tocaba la puerta o que mamá iba a abrir. En todo caso, pensó que era un vendedor o tal vez un paquete hasta que entró mamá. Izuku, bebé. Hay alguien aquí para hablar contigo. Los ojos de Izuku se abrieron cuando vio a Eraserhead junto a su mamá. En su sala de estar. Mierda. Ey, niño problemático. Eraserhead escondió una sonrisa debajo de su arma de captura. Es un placer conocerte oficialmente, Izuku Midoriya.